Informática en la medicina. Gracias a los software creados para la medicina en general, pueden almacenarse grandes cantidades de datos útiles y relevantes de los pacientes. Con estos datos es mucho más fácil y fiable saber qué tratamiento corresponde a cada paciente con exactitud. Estos softwares funcionan para darle mayor calidad al paciente y, a su vez, estos prestan mayor atención a su salud para controlar y gestionar sus respectivos casos. Por ejemplo, en la telemedicina, donde se transfiere información a través de redes de comunicación, lo que hace que pacientes en lugares remotos puedan recibir asistencia médica, como por ejemplo en las videoconferencias. La telemedicina ayuda mucho en los procesos interactivos entre los profesionales, pacientes y el equipamiento. En la comunicación, la innovación tecnológica la ha facilitado. Para relacionarse entre sí, los profesionales avanzan en la difusión de su conocimiento de campo de manera más inmediata. Se utilizan plataformas de discusión online, reuniones en tiempo real, etc. Por último, en el Big Data, el gran cúmulo de datos hace que todo el campo médico se beneficie de los estudios de investigación. Es una manera de estar siempre actualizado y mantenerse al tanto de las tendencias, técnicas y nuevas tecnologías que van surgiendo y se van mejorando. Como por ejemplo, al hacer la comparación del caso de un paciente con el de otros, se puede identificar de manera más instantánea los factores de riesgo y el tratamiento que debe seguir. En los últimos 30 años, la evolución de la informática médica ha sido vertiginosa. A diferencia de otras ciencias, se requieren menos recursos y se logra una gran eficiencia con su uso. La utilización de la informática en los diversos campos de la medicina ha significado la ruptura de barreras tanto geográficas como temporales. Además, se han homologado procedimientos, compartido conocimientos y se ha estrechado la colaboración entre profesionales. En 1969 nace la microcomputadora, como consecuencia de la aparición de los primeros circuitos integrados creados por Jack Clerk Kilby. El desarrollo de estos circuitos hace que las microcomputadoras sean más potentes, funcionales y más baratas. En 1980, el Hospital Universitario del Norte de Noruega fue el primero en implementar servicios de salud electrónicos, entre los que se incluía el envío de resultados de laboratorio, formación de especializaciones para el personal sanitario, entre otros. En 1987 se crea la especialidad en Inteligencia Artificial en Medicina, con el proyecto para la implantación de una especialidad en Informática Médica. También el HL7 inició el desarrollo de una amplia gama de estándares para los formatos de mensaje, registros de pacientes, órdenes y observaciones de informes. En 1999 se lanzó el primer software creado por un equipo de médicos destinado a la informatización de la gestión clínica. En el año 2000 se crea el robot quirúrgico Da Vinci. La telecirugía ha permitido a los doctores realizar intervenciones en lugar distinto de donde se encuentra el paciente. En el año 2005 se desarrollan las primeras pruebas de seguimiento a través de aplicaciones móviles. Y por último, en el 2014, en este año se desarrolla un nuevo software capaz de detectar enfermedades hereditarias, diseñado por investigadores del Instituto Max Planck y de la Universidad de Saarland. La robótica es el conjunto de ciencias encaminadas al diseño, producción y empleo de robots para tareas normalmente destinadas a humanos. El avance de las nuevas tecnologías ha hecho posible la aplicación de la robótica a diferentes sectores, entre ellos la medicina. En este sentido, la robótica en la medicina consiste en la implementación de máquinas automatizadas para el desarrollo de funciones médicas tales como la cirugía, la asistencia sanitaria o las terapias de rehabilitación, entre muchas cosas. El origen de la robótica en medicina se remonta al año 1985, cuando el brazo robótico Puma 560 se utilizó por primera vez para realizar una neurocirugía de forma exitosa. Este mismo robot fue usado en años sucesivos para la realización de cirugías poco invasivas. Uno de los principales avances de la robótica en la medicina se produjo en el año 2000, cuando salió a la luz el robot Da Vinci, el primer sistema aprobado por la FDA para la realización de cirugías de complejidad media. Este robot, con las debidas actualizaciones, todavía se utiliza hoy en día. Este robot se compone de un equipo que incluye consola de visualización, carro de desplazamiento, 4 brazos robóticos y todos los instrumentos necesarios para realizar una operación quirúrgica.
Se trata de un sistema capaz de recibir órdenes en tiempo real y de producir en forma exacta los movimientos que realiza el cirujano. Es el propio profesional quien utiliza una serie de controles maestros y visualiza toda la operación a través de una pantalla de visualización que ofrece imágenes de todo el proceso en 3D. Aplicaciones de la robótica. En cirugía, la evolución de los robots en la medicina ha hecho posible su uso en operaciones quirúrgicas. Gracias a ellos, se han podido implementar técnicas de cirugía menos invasivas. Asimismo, los robots en medicina y cirugía pueden trabajar con una mayor precisión, evitando errores y limitaciones propias del ser humano. Rehabilitación. Los robots en medicina también se emplean en procesos de rehabilitación. En un principio, se destinaron sobre todo a ayudar a personas con discapacidades motoras. Con el tiempo, estos sistemas se han ido haciendo más efectivos y cuentan con mayor rango de actuación. Asistencia sanitaria. El uso de asistentes robots en medicina también son cada vez más frecuentes, por ejemplo, para prestar servicio en zonas contaminadas o con alta presencia de virus y bacterias. Prótesis y exoesqueletos robóticos. Actualmente existen prótesis de casi todo tipo que se pueden utilizar como sustitutos de miembros perdidos. Desarrollo de nuevos materiales en la medicina. Veremos los avances a partir de 1800. En 1800, Sir Humphrey Davy anuncia las propiedades anestésicas del óxido nitroso, aunque los dentistas no comienzan a usar el gas como anestésico hasta casi 45 años después. En 1816, René Laennec inventa el estetoscopio. El obstetra británico James Blundell realiza con éxito la primera transfusión de sangre humana. En 1842, el cirujano estadounidense Crawford Largo utiliza éter como anestésico durante la cirugía, pero no publica sus resultados. El crédito va al dentista William Morton. En 1867, Joseph Lister publica Principio antiséptico de la práctica de la cirugía, uno de los acontecimientos más importantes de la medicina. Lister estaba convencido de la necesidad de la limpieza en la sala de operaciones. Por eso desarrolló métodos quirúrgicos antisépticos para limpiar las heridas y los instrumentos quirúrgicos. Las muertes por infección disminuyeron de casi el 60% a solo el 4%. 1870. Louis Pasteur y Robert Koch establecen la teoría de los gérmenes. Los médicos realizaban las autopsias de personas que murieron de enfermedades infecciosas y luego atendían a los pacientes sin lavarse las manos, transmitiendo la enfermedad sin darse cuenta. 1879, 1881 y 1882 se crearon las primeras vacunas para el cólera, el anthrax y la rabia. 1895. El físico alemán Wilhelm Conrad descubre los rayos X. En 1897, Ronald Ross, un oficial británico en el Servicio Médico de la India, demuestra que los parásitos de la malaria se transmiten a través de los mosquitos. 1897. Primera vacuna para la peste. 1899. Felix Hoffmann desarrolla la aspirina, lo que hoy es la medicina más utilizada en el mundo. El jugo de la corteza del árbol de sauce había sido utilizada en el año 400 a.C. para aliviar el dolor. La biotecnología es una amplia rama interdisciplinaria de las ciencias biológicas, que consiste en toda la aplicación tecnológica que utilice sistemas biológicos y organismos vivos, o sus derivados, para la creación o modificación de productos
o procesos para usos específicos. La biotecnología surge en la década de los 80 y utiliza técnicas denominadas en su conjunto ingeniería genética para modificar y transferir genes de un organismo a otro. De esta manera es posible producir insulina humana en bacterias y consecuentemente mejorar el tratamiento de la diabetes. Uno de los primeros usos de la biotecnología y también uno de los más prácticos es el cultivo de plantas para producir alimentos. La agricultura se convirtió en la principal forma de obtener alimentos a partir de la revolución del Neolítico hace 10 o 12.000 años. Usando técnicas antiguas de biotecnología, los agricultores fueron capaces de seleccionar los cultivos más resistentes y con mejor rendimiento para producir alimentos suficientes para cada vez mayor población. Conforme la cantidad de alimentos obtenidos en los cultivos se fue volviendo cada vez más grande y difícil de mantener, se requirieron otras técnicas de biotecnología para mantenerlos y aprovecharlos, lo que dio origen a prácticas como la rotación de cultivos, el control de plagas, la domesticación de animales, la producción de cerveza y pan, etc. Aunque no fue sino hasta muchos años después que descubrieron los principios que gobiernan cada una de estas técnicas. Un ejemplo de esto es el uso por parte de las civilizaciones modernas de organismos microscópicos que viven en la Tierra para incrementar el rendimiento de los cultivos por medio de la rotación. En muchas civilizaciones antiguas se emplearon combinaciones de plantas y otros organismos como medicinas. En 1701 comenzó a practicar en Constantinopla la inoculación, el infectar intencionalmente a niños con viruela para prevenir casos más graves más adelante de sus vidas. Chakrabarti, la Suprema Corte de los Estados Unidos, determinó que los organismos modificados genéticamente pueden ser patentados, lo que permitió a la compañía General Electric patentar un microorganismo diseñado para comer petróleo y utilizarse en derrames. El fallo fue controvertido ya que fue de 5 votos contra 4, y si bien las pseudomonas fueron creadas por técnicas bacteriológicas clásicas, abrió la puerta para patentar organismos genéticamente modificados. También en 1981, un grupo de científicos de la Universidad de Ohio produjeron los primeros animales transgénicos, al transferir genes de otros animales a ratones. Y en 1988, los biólogos moleculares Philip y Timothy recibieron la primera patente para un animal genéticamente modificado, un ratón altamente susceptible al desarrollar cáncer. ¿Qué es la ingeniería genética? Consiste en la introducción de organismos de fragmentos de ADN procedentes de otros seres vivos de igual o diferente especie, con el fin de modificar su material genético y los productos de expresión. ¿Cuáles se considera que fueron los principales adelantos que se han logrado en los últimos tiempos de la materia genética? Los avances científicos del siglo XX han sido prolíficos y variados. Ellos son y serán los determinantes para mejorar la calidad de vida de los hombres del mundo. Muchos recordarán este periodo por la llegada del hombre a la luna, la conquista del espacio exterior, la invención de las computadoras, los trasplantes de órganos o los bebés de probeta. El recorrido por los hechos más sobresalientes de este siglo muestra que los logros de genética y biología molecular son altamente significativos y que tendrán notable incidencia en la curación de importantes enfermedades. Por esta razón elegimos denominarlo el siglo de oro de la genética. La teoría de la genética a mediados del siglo XIX, la teoría de la evolución por selección natural, expuesta por Charles Darwin en su obra El origen de las especies en 1859, suscitó enseguida controversias. A principios del siglo XX los ánimos se habían serenado y los biólogos comenzaban a interesarse más por los mecanismos de la evolución que por la validez de la teoría de Darwin. El carácter hereditario de ciertos rasgos es un hecho reconocido desde los albores de la civilización, ya que los parecidos familiares constituyen una observación al alcance de todos. Pero hasta los fines del siglo XIX la genética no surgió como ciencia hasta 1900. Pero sus fundamentos habían sido establecidos 40 años antes por Gregor Mendel, monje moravo del monasterio de Brno.
Entre 1851 y 1853 inició una serie de experimentos con una planta guisante, Pisum. Estudió 7 características específicas de cada planta, entre ellas la forma de la semilla, el color y las flores y la longitud del tallo. Llevando detallados registros sobre más de 20.000 ejemplares, descubrió estas características eran hereditarias en un coeficiente aproximado de 1.3. El cruzamiento de plantas de tallo largo con ejemplares de tallo corto daba como resultado las plantas de uno y otro tipo, nunca de altura intermedia. En 1944 se realizaron más estudios en el campo y se identificó por primera vez el ADN como una molécula que contiene el material genético de los individuos. En 1953, Watson y Crick pudieron identificar la estructura del ADN de doble hélice gracias a la cristalografía del rayo X. Es un momento importante en la historia de la genética porque permitió comprender el mecanismo de la replicación del ADN y el código genético. Estos descubrimientos allanaron el camino para los estudios actuales que se han ido especializando poco a poco y que hoy en día han conseguido resultados antes inesperados. Desde la década de 1970 se han introducido nuevas técnicas para manipular el material genético. Esto ha llevado al nacimiento de otra rama de la ingeniería genética, pero los avances en este campo están en constante evolución. En los últimos decenios han nacido y se han estructurado varias disciplinas científicas específicas, como la citogenética, la genética de los microorganismos y las plantas, la genética humana y la genética del desarrollo. Ciertamente se han dado pasos agigantados y quién sabe qué otros descubrimientos se harán en esta área en el futuro.